Bienvenidos al podcast de Proyecto Biblia. Mi nombre es John y hoy vamos a estar hablando con Tim sobre el libro de Job. Esta es nuestra tercera y última conversación sobre este libro. Si todavía no escuchaste las primeras dos, te recomiendo que lo hagas. Primero vamos a hablar de Eliú, un nuevo personaje que es como si apareciera de la nada. Este amigo sorpresa que se llama Eliú no es uno de los tres amigos. Es muy interesante. Aparece sin aviso y comienza a hablar. Después vamos a hablar sobre el capítulo 28 de Job y cómo ese capítulo es diferente del resto de los discursos de Job y nos da una pista sobre cuál es la idea central de todo el libro. Nos hace reflexionar. ¿Dónde pueden encontrar sabiduría los seres humanos? Pueden excavar la tierra y encontrar joyas de oro, pero ¿pueden encontrar conocimiento y sabiduría? Finalmente llegamos a la última batalla. Job dijo que Dios era injusto y ahora Dios le responde a su acusación. Yo conozco profundamente el macrocosmos, cosas que tú jamás has concebido. Conozco íntimamente cada parte del mundo natural que tú crees conocer. Tal vez te gustaría gobernar el universo por un día, según tu visión de cómo debería hacerlo, y te darías cuenta de que es imposible. Y por cierto, el mundo es un lugar crudo y salvaje. Es bueno y ordenado, pero aún así peligroso. Espero que disfrutes de esta última conversación sobre el libro de Job. ¡Empecemos! Es interesante que el libro no tiene solo ciclos de los tres amigos y Job, sino que... Hay un amigo sorpresa. Sí, este amigo sorpresa se llama Eliú, y no es uno de los tres amigos. Es como... Disculpen, ¿llego tarde para la intervención? Totalmente. Es muy interesante. Aparece sin aviso. Comienza a hablar en el capítulo 32. La historia dice que era un hombre joven y que estaba enojado, porque Job se consideraba a sí mismo más justo que Dios. Pero también estaba enojado con los amigos, porque no habían podido refutar a Job y aún así lo habían declarado culpable sin tener evidencia. Así que toma la palabra y, amigo, habla por un buen rato. El discurso más largo de... Son 5 capítulos. Es el 32, 33, 34, 35... Son 6 capítulos. 36, 37. ¡Wow! Es un discurso bien largo. En esencia, reafirma que Dios es justo. También reitera que Dios siempre gobierna el universo según el principio estricto de la justicia. Pero él le da un matiz. Dice, escuchen, en su justicia, Dios puede provocar el sufrimiento de alguien anticipadamente para sacudir su carácter y que así se convierta en una persona que hace lo correcto en el futuro, de modo que evite el sufrimiento y las dificultades futuras. Le da un giro innovador. ¿Cómo? Le da un giro innovador. Ah, sí, tal cual. Está procesando. Él cuenta una historia. Dice que Dios puede hacer que alguien tenga una pesadilla y sufra mientras duerme para que, cuando se despierte en la mañana, tome buenas decisiones. También dice, Dios puede permitir que alguien llegue a estar muy enfermo para que, en el lecho de muerte, se convierta y luego viva bien el resto de su vida, ahora que tiene religión, y evite el sufrimiento. Su punto es que el argumento de los amigos no tiene suficientes matices y que hay momentos en que de verdad parece que hay personas que sufren sin haber hecho nada malo. Entonces dice que puede haber razones más grandes que no reconocemos de inmediato. De todos modos, sí piensa que Job se equivoca al acusar a Dios de ser incompetente o cruel basándose en sus propias circunstancias. Bien, hagamos un repaso. Ok. A ver, los amigos piensan, debes haber hecho algo malo. Job piensa, yo no hice nada malo, no tengo idea de qué está pasando. Incluso llega a acusar a Dios. Después aparece Eliú y usa una nueva táctica que es, bien, no has hecho nada malo, no podemos probarlo, pero sabemos que Dios es justo. Entonces tal vez está tratando de protegerte o prepararte para algo que va a pasar. Sí, es como un estilo de disciplina o de formar el carácter. Entonces, a pesar de que no hayas hecho nada malo, Dios podría querer prepararte para que seas aún mejor persona. Para evitar pecados futuros que te harían el objeto del juicio de Dios. Lo que me parece interesante es que, en cierta forma, eso no está tan lejos de lo que leemos al principio de la historia.
porque lo que dice el Satán es, mira, no sabes si Job realmente te ama o no, solo sabemos que le gusta tener tu favor. Eso es todo lo que sabemos con certeza. Claro, sí. Por eso necesitamos saber si realmente te ama y si en verdad es justo. Entonces, de alguna manera, es una disciplina anticipada para Job, para prepararlo para... Bueno, no es como para prepararlo para ser justo, pero es como probarlo para ver si realmente es justo. Creo que hay algo similar en eso, me parece. Sí, la similitud es que en ambos casos se presenta que puede haber un conjunto más amplio de razones que no conocemos y que demostrarían que Dios sigue siendo justo al permitir que estas cosas pasen. Para Eliú, son para moldear el carácter en el presente y así evitar pecar en el futuro. Da un ejemplo bien concreto. De esta forma, se abre una mayor complejidad que la que consideraron los tres amigos. John Walton lo resume así. Él dice, sin la voz de Eliú, los lectores podríamos llegar a idealizar a Job o a concluir que su respuesta al sufrimiento fue impecable. Sin embargo, Eliú reprende a Job por su arrogancia y eso nos advierte contra la idea de que nuestro sufrimiento, por naturaleza, sea un desafío a la integridad de Dios. Pero aunque ese sea un punto válido en la crítica de Eliú, la explicación que da sobre la justicia de Dios finalmente falla, porque dice que siempre hay una razón concreta, que el sufrimiento siempre está conectado con algún pecado concreto. Ya sea un pecado pasado o futuro, ¿no? Correcto, sí. Y su aporte es interesante. ¿Por qué era necesario decir esto? Es una característica interesante del libro de Job. Y también hay una cosa más antes de llegar a la respuesta de Dios. El capítulo 28 es muy interesante. Pero antes del capítulo 27, hay una introducción muy particular. En realidad, justo en el medio del discurso de Job, el capítulo 27 comienza y Job continuó. Y uno se queda como, bueno, ya sabía que estaba hablando. Y luego leemos el capítulo 27. Después, en el capítulo 28, hay un cambio en el tono, en la voz que habla, en el tema. Es un poema nuevo. Después, cuando vamos al capítulo 29, dice que Job retomó o continuó su discurso. Entonces, hay varios indicios en la historia que nos dicen que el capítulo 28, en cierta forma, es independiente. No suena como si lo hubiera dicho Job. No parece él. Claro. Hay muchos lectores y eruditos que piensan que el que habla es el narrador. Es como un interludio del narrador donde da su lectura sobre el diálogo de Job y sus amigos. Es un poema fantástico. Cuenta que los seres humanos son tan creativos y tan ingeniosos que pueden resolver casi todas las cosas aquí en el planeta Tierra. Y los ejemplos que da son la minería, el internet, claro, los chips de computadora, claro, los microprocesadores, los satélites. El primer ejemplo que da es el de la minería, excavar para obtener piedras preciosas. Es un poema largo y elaborado sobre que los seres humanos pueden bajar a los rincones más profundos de la tierra y encontrar joyas y oro, pueden llegar a lugares que ni siquiera un águila ha visto jamás, que ningún león ha conocido. Los seres humanos pueden excavar las rocas, buscando ríos subterráneos. Es un poema impresionante sobre la creatividad de los humanos y su capacidad para hacer cosas inimaginables. O sea, podemos excavar hasta el interior de la tierra. Claro, sí, no hay otros animales que excaven para encontrar gemas. Eso mismo. Y luego dice, ¿pero dónde se halla la sabiduría? Los humanos pueden excavar la tierra para encontrar oro y joyas, pero ¿dónde encuentran la sabiduría? ¿Pueden encontrar conocimiento y sabiduría? ¿Jochma? El poema continúa, los seres humanos no pueden comprender la sabiduría. No puede hallarse en la tierra de los vivientes. El abismo dice, aquí no está. Y el mar dice... ¿El abismo a qué se refiere? Al abismo profundo debajo de la tierra. En su cosmología, la tierra está flotando sobre las aguas, apoyada sobre columnas. Ok.
Entonces, el profundo abismo de agua que está debajo de la tierra dice, yo no sé dónde está la sabiduría. Y la profundidad del mar dice, yo tampoco sé dónde está. No puedes ir a comprarla en el mercado, aunque vendieras las joyas más valiosas del mundo. Pero ¿dónde encuentras la Jochma? Está oculta para todos los seres vivientes. Incluso la muerte dice, sí, solo he oído rumores de la Jochma. La muerte y el sepulcro dicen, solo hemos oído hablar de ella. Dios es el único que conoce el camino. Solo Él sabe dónde habita la Jochma. Él ve toda la tierra, todo lo que hay bajo los cielos. De hecho, cuando ordenó la creación, cuando midió el volumen de las aguas, cuando estableció el camino del viento y las tormentas, Él miró a la sabiduría y la usó para crear el mundo. Y dijo, temer al Señor es Jochma, apartarse del mal es conocimiento. Es tan extraño. Pero este poema, insertado como una nota discordante en el medio de los diálogos, es una especie de comentario sobre toda la agitación, las discusiones y los razonamientos de los amigos. Lo que están tratando de descifrar es algo que en realidad es inaccesible para ellos. Es un orden superior de Jochma. Pero Dios la tiene, y los seres humanos podemos humillarnos ante ella. En fin, el capítulo 28 es realmente notable. ¿Y cuál crees que es la importancia, lo que busca mostrarnos? Es un anticipo de la respuesta de Dios, que está más adelante en el libro. Es una ventana a la perspectiva que el autor quiere que adoptemos, creo yo. Que es, bueno, este principio estricto de recompensa microgestionada que los amigos piensan que rige el mundo y que Job piensa que debería regir el mundo, en realidad no es lo que Dios usa para gobernar el mundo. Entonces todo lo de la minería fue como una trampa. Como que, sí, podemos encontrar muchas cosas, Claro. pero no podemos encontrar la sabiduría. Pero no podemos hallar la sabiduría. Los perros no pueden aprender álgebra. Y no podemos excavar las rocas para encontrar sabiduría. Los seres humanos no estamos en una posición que nos dé una perspectiva divina como para declarar si Dios es justo o injusto según la forma en que gobierna el universo. ¿Esto se relaciona con el árbol del conocimiento del bien y el mal? Como que no tenemos la capacidad de definir el bien y el mal, y que requiere una cierta cantidad de sabiduría para discernir eso, y que no hay forma que la obtengamos con nuestro propio esfuerzo. Sería como un perro aprendiendo álgebra. Sí, es interesante. Sí, tienes razón. El conocimiento del bien y el mal es parte del vocabulario sapiencial. La mujer en el jardín dice que el fruto del árbol era atractivo a la vista, era bueno para comer y era deseable para adquirir sabiduría. Así dice el relato. Entonces tomó del fruto y comió. Ella quiere tener sabiduría. Parece algo muy hebreo eso de decir, ¿puedo ir a los cielos para encontrarlo? No, no es posible. ¿Recuerdas cuando hablamos del Salmo 139? Ah, sí. Que dice como, ¿a dónde podría huir de Dios? Exacto, sí. Si subo al cielo, allí estás. Si voy a las profundidades, también estás allí. Eso, sí. Si voy a las profundidades. Es la misma palabra del abismo de antes, ¿no? Sí, así es. Entonces, si voy por debajo de la tierra, tú estás allí. Si voy al cielo, tú estás allí. Luego, en Deuteronomio... No digas, ¿dónde está la Torá? No está en el cielo, no está en la tierra. Entonces, ¿eso sería como una forma de pensar de los hebreos? Sí, bueno, es parte de su cosmología. Como, si yo tuviera que buscar algo que siento que está muy, muy lejos, ¿cómo lo describiría? Tal vez diría que está alto en el cielo, y tú me dirías, no, allí no está. O que está debajo de la tierra. O que está debajo de la tierra, en el abismo. No, allí tampoco. En las aguas cósmicas debajo de la tierra. Me parece interesante. O sea, nosotros no hablamos así. No, pero a veces decimos, busqué por cielo y tierra. Busqué por cielo y tierra, es verdad. O busqué a lo largo y a lo ancho. Bueno, son frases hechas, y tampoco son tan comunes. Claro, justo me di cuenta de que estamos viendo esa idea una y otra vez. Sí, es una especie de frase común. Entonces, lo que dice es que con la sabiduría, la idea es como, si quieres entender realmente cómo funciona, ¿dónde vas a encontrar esa comprensión? ¿Qué tan lejos tendrás que ir? No hay una distancia imaginable, porque en el lugar más alto en los cielos no la encontrarás. En el lugar más bajo, debajo de la tierra, tampoco está allí. En las profundidades del océano, no está.
Bueno, quizás cuando mueras y llegues a otra realidad, quizás allí esté. Totalmente. Y la muerte y el sepulcro dicen, sí, hemos oído hablar rumores de la Jochma. Dios sabe dónde está, porque así es como ordenó el universo. Él dio orden a todo. Sí, totalmente. No podemos encontrarla por ningún lugar, porque está por encima de todo. Pero en cierta forma... Está fuera de todo. Pero está diciendo que el universo no es un caos total. Desde su perspectiva, está ordenado. Tiene un orden que es inteligible. Y el libro de Proverbios, en general, sí se cumple. En general, funciona. Pero si quisiéramos encontrar la sabiduría que explica todas las cosas... Todas las veces que Proverbios no se cumplió y por qué pasó... Eso, no vamos a encontrar la respuesta en el universo creado. No es algo accesible a los seres humanos. Solo es accesible a Dios. Esa es la idea del poema. Y la frase final es, y dijo a la humanidad, temer al Señor es Jochma, apartarse del mal es conocimiento. Y así volvemos a la sabiduría de orden humano. Es la Jochma que sí es accesible y que sí funciona para los seres humanos. Confiar, temer al Señor y hacer lo correcto. Y al final, Job consigue lo que pidió. Sí, la batalla final. Sí, en el capítulo 38, Dios aparece y habla con Job desde un torbellino, desde la tormenta. Es un discurso bastante intenso. Dios empieza diciendo, ¿quién es este que oscurece mi consejo y que habla sin conocimiento? Prepárate para hacerme frente. Tú te lo buscaste y aquí lo tienes, Job. Es muy intenso. Sí. La intensidad responde a la que... Si yo fuera Dios, a esta altura diría algo como, bien, Job, te entiendo. Sí, claro. Pero Dios viene y dice, ¿quién oscurece mi consejo? Sí, tal cual. Bueno, es parte del marco de la obra. Porque sí, sentimos empatía por Job, pero a su vez ha presentado una gran acusación en el tribunal literario del libro. Y si alguien le hace eso a un rey, va a tener problemas. Exacto, sí. Bueno, según tu perspectiva y tus circunstancias, has hecho estas acusaciones. Después de esa introducción intimidante, lo que Dios no hace es decir, estás equivocado, eres un estúpido. Son varios discursos. El primero está en el capítulo 38 y 39. Es lo que yo llamo un recorrido virtual por el universo a gran escala y a pequeña escala. Es casi como un recorrido por el cosmos, como lo describe Génesis 1, los 3 niveles. Entonces, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra y coloqué las columnas y las bases para que la tierra no se hunda en el abismo de las aguas? Es interesante porque estas son preguntas sobre el tiempo. ¿Dónde estabas en el pasado primigenio? ¿Estabas allí? Pero también, ¿dónde estabas? O sea, la manera en que se describe el universo aquí no marca una distinción entre el acto creativo de Dios en el pasado y el mantenimiento, el orden y el sostén que Dios le da a su creación en el presente. Por eso dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Pero también dice, ¿quién encerró con puertas el mar y quién estableció sus límites? Como en las playas o los océanos, ¿por qué el mar termina allí y no más allá? Sigue. ¿Alguna vez en tu vida has dado órdenes a la mañana o has hecho saber a la aurora su lugar para que tomen la tierra por sus extremos y sacudan de ella a los malvados? Es una imagen de que llega la luz y elimina a todas las personas malvadas como sacudiendo una alfombra para que se caigan las cucarachas, las hormigas o algo así. ¿Alguna vez has hecho eso, Job? Porque parece que piensas que así es como yo debería actuar. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar o has andado en las profundidades del abismo? ¿Dónde vive la luz? Y ahí nos quedamos como... Así que claramente la respuesta esperable es... no. Se podría hacer perfectamente una versión actual y decir...
¿Dónde estabas cuando... Cuando se estaba enfriando la radiación cósmica y... Explícame por qué parece que los átomos no existieran hasta que los observas. Sí. Y todos los misterios de la física cuántica y cosas así. ¿Alguna vez viste Pangea? ¿Por qué la luz es una partícula y también una onda, Job? Explícame, a ver. Explícame el efecto mariposa. Bien, eso por un lado. Por cierto, Job, ¿qué es la gravedad? Tal cual. Bueno, y claramente se entiende que la respuesta a todas las preguntas es... No, yo no estaba allí. No puedo responder ninguna de esas preguntas. No tengo tu perspectiva, Dios. Bueno, eso es en el nivel macro. Luego Dios empieza a decir cosas como... ¿Alguna vez has visto cómo tienen sus crías las cabras monteses? Mi parte favorita es un pequeño ensayo sobre los asnos salvajes. ¿Eres tú quien controla a los asnos salvajes? Yo les di la llanura del desierto por morada. Se ríen del tumulto de la ciudad. No prestan atención a los gritos del arriero. Recorren los cerros en busca de pastos, en busca de verdes prados. Es una imagen de asnos salvajes andando libres, sucios, desalineados. ¿Por qué menciona a los asnos? El toro salvaje... ¿Qué sentido tienen los asnos y el toro? Sigo leyendo, así captas el efecto. Ok. El toro salvaje. ¿Puedes alzarlo en tus brazos? ¿Puedes engancharlo a un arado? ¿Acaso arará un campo para ti? ¿O un avestruz? Lo que está diciendo es como... Has domesticado algunos animales y por eso piensas que tienes las cosas bajo control, pero hay mucho más. Hay algunos animales salvajes que no puedes controlar. No tienes perspectiva, ni siquiera un poco de perspectiva sobre el macrocosmos, y aquí en la Tierra tampoco puedes... No puedes controlar todo. ¿Qué sabes sobre las cabras monteses y sus patrones de alimentación, o sobre los leones? ¿Acaso controlas el asno salvaje, al toro salvaje y al avestruz? ¿Tú le diste su fuerza al caballo? Y lo que sigue es una descripción hermosa de un caballo arrancando a toda velocidad y galopando hacia la batalla como un caballo de guerra. ¿Realmente controlas esa criatura? Podrías montarlo cuando está en el frenesí de la batalla, pero ¿acaso es tu jochma, es tu sabiduría, la que hace volar al halcón? ¿Acaso por tus órdenes remonta el vuelo el águila? De nuevo, la idea es que están todos estos detalles y todas estas criaturas que viven libres y tienen toda su vida, y Dios conoce al dedillo todos los detalles de su existencia, y no están ni por un segundo bajo el control de Job, y él no tiene ni idea de sus hábitos ni de su vida en absoluto. El otro día vi un artículo, y creo que va perfecto con este tema, pero es una versión más moderna. A ver si lo encuentro. Está en un sitio web que se llama babylonbee.com. Aquí está. Es un diario cristiano de noticias satíricas. Ah, sí. El artículo se llama ¿Acaso Dios ha hecho algo por mí? Dice un hombre mientras respira. Ok, bien. Y dice, las fuentes confirmaron ayer martes que el libre pensador local Jared Olson cuestionó la idea absurda de que Dios alguna vez haya hecho algo por él. Hizo su declaración mientras inhalaba oxígeno y exhalaba dióxido de carbono en un proceso complejo que supera ampliamente su capacidad mental para comprenderlo en su totalidad. Es muy bueno. Sí, sigue diciendo, la idea de que exista Dios simplemente nos retrasa, opinó Olson. Mientras las membranas de su laringe vibraban para modular el flujo de aire proveniente de sus pulmones, de modo que su habla fuera audible para las personas que lo escuchaban a través de las intrincadas estructuras de sus oídos, las cuales transformaron instantáneamente las invisibles ondas sonoras en pensamiento abstracto en el tejido nervioso de su cerebro. Es brillante. Es muy bueno, sí. Tiene un efecto similar. Sí. También hay otro motivo que aparece un par de veces, que aborda la cuestión de... Bueno, si Dios está atento a todos estos detalles, eso quiere decir que Job, contrario a lo que piensa, no tiene un punto de vista desde el cual puede acusar a Dios de ser incompetente. Pero luego también hay un par de cosas más, como la cuestión sobre los patrones de lluvia. Él dice, ¿quién abrió el canal para que la lluvia riegue la tierra donde no vive ningún ser humano? Un desierto entero, sin nadie en él, se sacia con lluvia y brota la hierba. Así que, si pensamos en términos de Deuteronomio, la lluvia, la abundancia y la agricultura son todas señales del favor y la bendición de Dios por la fidelidad. Pero al parecer, Dios se complace en enviar lluvia y hacer que un desierto desolado, que ningún ser humano verá jamás,
se llene de belleza y abundancia. Un lugar que sería perfecto para la agricultura. Así que ese pequeño comentario plantea la cuestión de... entonces el universo no se trata solo de justicia. Parece que Dios disfruta de la belleza y la generosidad superflua. ¿Dónde encaja eso en tu sistema sobre cómo Dios gobierna el mundo? ¿Y también, acaso alguien lo merecía? ¿Solo Dios? ¿Por el mero placer de darle belleza a la pradera? Como que da la idea de... no todo se trata de ti. Sí, eso. Los destinos morales de los seres humanos no son la única historia que está sucediendo en el mundo. Interesante. Sí. Pero sí es una historia importante. Sabemos por Génesis 1 y 2 que los seres humanos estamos hechos a la imagen de Dios y que gobernamos en nombre de Dios, y eso es muy, muy central. Es una parte central de la historia de la creación. Pero a la vez, tenemos que dar un paso hacia atrás y darnos cuenta de... ¡hey! No somos el centro del universo. Así es. Como que Dios está atento a cada... Dios hace cosas fuera de nuestra comprensión y podemos ver eso en esta ilustración muy simple sobre el desierto. Pero ¿quién sabe cuántas cosas más hace? O sea, es imposible saberlo, amigo. Tal cual. Y nosotros somos solo una pequeña parte. Eso mismo, sí. Y me encanta que haya un libro de la Biblia que diga esto. Sí. Recuerdo la primera vez que... no sé cuántos años tenía, pero recuerdo cuando comprendí verdaderamente la realidad de que había otros planetas. Y todo el tiempo pensaba cosas como... en algún planeta, en este momento, hay... no sé, siempre pensaba en plantas rodadoras. Y claro, no sé de ningún planeta en el que haya vegetación, pero en mi imaginación veía a esas plantas rodadoras volando por un desierto rocoso. Y hay todo un planeta con su propio sistema... bueno, supongo que no le llamamos ecosistema si no hay seres vivos. Pero solo tengo ese recuerdo. Cuando esa idea entró en mi imaginación, fue como... Claro, un paisaje desconocido. Sí, ningún ser humano jamás lo pisó, y probablemente nunca lo pise, pero existe en su belleza y complejidad. Hay galaxias enteras. Y ahora de adulto es como... Hace un tiempo escuché una charla de Kevin Kelly. Él mostró una imagen de un conjunto de galaxias. Ya sabes, como una de esas fotos hermosas del telescopio Hubble. Sí. Y dijo, si miraras al cielo, esta imagen sería del tamaño de tu pulgar. Así de grande es el espacio si lo ampliamos. Y podemos ver los cientos y cientos de galaxias que hay en él. En una de esas galaxias, en uno de sus planetas, hay un terreno precioso con un sistema climático maravilloso y algo majestuoso está ocurriendo, como una puesta de sol. Y nosotros nunca lo veremos. Y Dios se deleita en eso. Sí. Y eso es totalmente independiente de la historia de Dios con la humanidad. Es parte del mundo de Dios y Él le presta atención y eso afecta a las decisiones que toma. Sí, esa es la idea. Tanto en una escala grande como pequeña. Incluso si pensamos en los animales que creemos que controlamos y conocemos, o sea, hasta el mundo biológico mismo al final es un misterio. ¿No es cierto? Ese es su primer discurso. Un recorrido virtual por el macrocosmos y el microcosmos. Y Job responde. En el capítulo 40 dice, vaya, soy tan indigno. ¿Cómo puedo responderte? Hablé 2 veces, pero no tengo respuesta. Mi mano pongo sobre la boca. O sea que reconoce su insensatez. No pide perdón por lo que dijo, pero dice, tienes razón, estuve fuera de lugar. Lo que pasa después, en el capítulo 40, es que Dios dice, bueno, tal vez quieras gobernar el universo por mí durante un día, de acuerdo con el principio que consideras que yo debería usar. Y dice que... Es como dejar a tu casa a cargo de un niño de 2 años. Totalmente, eso sí. Básicamente dice, Job, simplemente dime cómo debería microgestionar el universo de acuerdo con el principio estricto de justicia por cada acción humana todos los días las 24 horas. Cuéntame cómo sería ese universo, Job.
Las palabras que usa son: mira a todo soberbio y humíllalo. Pisotea a los impíos donde están, entiérralos en el polvo. Entonces yo admitiré que tu mano derecha puede salvar. Me encanta. Veamos qué tienes, Job. Vamos, dime tú. Y después de eso, no hay respuesta. Lo que sigue es una de las partes más conocidas de Job. Dios pasa a describir dos criaturas salvajes y enormes en el buen mundo de Dios, de las que está muy orgulloso. Una se llama Behemoth y la otra se llama Leviatán. Esto está en el capítulo 41. A Dios le da mucho orgullo describir la majestuosidad, la fuerza y la anatomía de esas criaturas. Sí. Behemoth vive en los ríos y pantanos. Es gigantesco, tiene huesos gruesos Y una cola. y una cola como un cedro. Parece un dinosaurio. Sí, es interesante. A lo largo de la historia de la interpretación ha habido muchas propuestas sobre qué son estas criaturas. La que se ha fijado en la imaginación moderna fue propuesta por primera vez tengo una nota aquí, en 1663 por Samuel Boshartz, quien escribió un extenso volumen titulado El Hierozoikon, Manual de Zoología Sagrada. Está en Google Books. Lo consulté más temprano. ¿Tiene imágenes? No, pero esencialmente es una enciclopedia de todos los animales que se mencionan en la Biblia. Ah. Y están todas las descripciones bíblicas de cada animal que se menciona en la Biblia, acompañadas de sus observaciones de los animales. Porque él los fue a ver en el Medio Oriente, en su hábitat natural. ¡Qué tipo tan peculiar! Pero así produjo el Hierozoikon. Él fue el primero en identificar a Behemoth con un hipopótamo en 1663. Pero el hipopótamo no tiene la cola como un cedro. Exacto, sí. Eso es lo único que no encaja en la descripción. Entonces puedes decir que es una licencia poética o O sea, algo. el hipopótamo tiene una cola bien pequeña. Sí, no llama la atención para nada. Totalmente. Sí. Entonces, se puede pensar que la idea no es que se corresponda con una criatura conocida, sino que toma una criatura conocida y lo que... Pero en realidad sabemos de muchas criaturas que se han extinguido, ¿no? Sabemos que los seres humanos hemos eliminado a muchos mamíferos Sí, grandes. es cierto. Este libro solo tiene 2500 años, que es bastante, pero Sí, es viejo. ¿No crees que hace 2500 años también matábamos mamíferos grandes hasta extinguirlos? Sí, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿hay algún mamífero grande que se haya extinguido en los últimos 2500 años en el Medio Oriente Y que hayamos descubierto sus fósiles y que no tengamos idea de su existencia? Claro, bueno, no lo sabemos. O sea, se han descubierto nuevos dinosaurios este mismo año. Bueno, sí, es cierto. Pero los dinosaurios... O sea, nunca estuvieron con los seres humanos jamás. Claro, pero lo que quiero decir es que siempre descubrimos cosas nuevas. Sí, está bien, eso sí. Tenemos que reconocer que Es posible que sea un animal extinto o quizás sea un animal que aparece en sus mitologías porque se extinguió hace 10.000 años. Claro, sí. Y entonces encontraron los restos fósiles y surgieron historias y... Tengo entendido que descubrieron que hace 10.000 años, y no recuerdo bien cómo era, pero era algo como que el 90% de los mamíferos grandes del planeta se extinguieron hace 10.000 años. En la época de los primeros humanos. Los primeros humanos eran brutales. Sí, ahora no somos tan diferentes. La explicación más probable es que a medida que los seres humanos comenzamos a aprender a cazar muy bien, directamente matábamos a todos los animales. O sea, el avestruz es uno de los pocos pájaros grandes que quedan. Pero había muchísimos tipos de pájaros grandes. Seguramente eran muy sabrosos. Parece que sí. Y sus huevos. Y sus huevos. Sí, es cierto. Y en épocas más recientes, en la historia de Estados Unidos, por ejemplo, podemos pensar en el búfalo. Había millones y millones de búfalos. También existían unos perezosos terrestres gigantes. Eran enormes, del tamaño de un oso, pero eran perezosos. ¡Wow! No tenían chance de salvarse. Sí, no tenían chance. En fin, no me sorprendería que fuera un animal así. Cierto, sí. Bueno, la otra opción es que esto sea una mezcla entre una criatura real y una mitológica. Como son los unicornios en la imaginación actual, que son caballos, pero... Pero si se escribiera esta historia hoy, ¿por qué Dios haría alarde del unicornio? Claro. Diríamos, Dios, los unicornios no existen. Sí, es cierto. Tienes razón, sí. Yo lo interpreto como un animal extinto. Sí, el Behemoth encaja con lo que estás describiendo. Pero el Leviatán es más complejo, porque sabemos más sobre esa palabra y sobre el trasfondo de esa criatura. El Leviatán
es una criatura mitológica conocida en la imaginación de Israel. En el Salmo 74, el Leviatán es una bestia de 7 cabezas que simboliza la oscuridad caótica y vacío que está en Génesis 1, versículo 2, y que Dios dominó y ordenó. Este era un motivo literario en las cosmologías de la creación cananeas, donde Dios conquista el caos y trae orden. Y ese motivo no está presente en Génesis 1. Dios simplemente habla y trae orden. Pero esa tradición sí está presente en el Salmo 74. Dios crea derrotando al Leviatán de 7 cabezas. ¿En el Salmo 74? Sí, Salmo 74. ¿Él derrota al Leviatán de 7 cabezas? Sí. Jamás lo había escuchado. Vamos, es el Salmo 74. ¿Eso está en mi Biblia? Sí, es un poema que lamenta la destrucción del templo. Dios entregó el templo a los paganos para que lo destruyeran. Tus enemigos destrozaron el templo con sus hachas y martillos. Versículo 9, no vemos señales de Dios. ¿Hasta cuándo el enemigo hará esto? Se desata el caos en Jerusalén. Pero, dice el poeta en el versículo 12, Dios es mi rey desde tiempos antiguos. Tú traes salvación sobre la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder. Le rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a las fieras del desierto. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Es la creación. Está contando la historia de la creación del mundo a la luz de... Así que la división del mar fue parte del acto creativo... separar las aguas. Separar las aguas. Uh-huh. Y luego aplastó las cabezas del monstruo... De Leviatán. Venció el caos. El Leviatán es un símbolo de una tierra desolada, caótica y oscura. ¿Y en la mitología es una criatura de varias cabezas que vivía en el agua? Sí, correcto. Hay dibujos de esta criatura. Aparece en la iconografía de la mitología babilónica. El Leviatán aparece en los textos mitológicos cananeos. Así que ahí lo tienes. El Salmo 74 usa las imágenes disponibles en la imaginación cultural para volver a contar la historia de la creación como la derrota del monstruo del caos por parte de Dios. En Isaías 27, cuando Isaías piensa en Dios derrotando el mal en el futuro, habla que Dios castigará al Leviatán con su espada. ¿Dónde está eso? En Isaías capítulo 27, versículo 1. Y estas imágenes se retoman en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de que Dios derrota al dragón. De hecho, ya desde el libro de Job, en la traducción de la Septuaginta, cuando los judíos precristianos tradujeron Job al griego, tradujeron Leviatán, aquí mismo en Job, como dracon, que es la palabra griega para decir dragón. Así que podríamos decir que parte de la descripción suena un poco como un cocodrilo. Eso es lo que pensó Seymour Boschardt en su obra Hiero y Zoikon. Pero luego, en Job 41, 18 al 21, el tipo respira fuego. Sus estornudos dan destellos de luz. De su boca salen antorchas. Con su aliento enciende los carbones. Así que claramente estamos en el ámbito de los dragones mitológicos de 7 cabezas que respiran fuego. Seguro tiene que haber personas que piensan que los dragones existieron en verdad. Porque hay tantas... O algo que dio origen a los dragones en la imaginación humana. Claro. Algo lo suficientemente parecido. Ahora, ya hemos pasado bastante tiempo hablando en detalle de estas criaturas. Sí, pero ¿qué propósito tiene Dios al mencionarlas? ¿Para que podamos debatir sobre ellas en el siglo XXI? Él dice cuál es su propósito. Dice, mira a Behemoth, mira lo fuerte que es creación mía, al igual que tú. Eso es lo que dice. Mira a Behemoth, yo lo creé igual que a ti. Luego, cuando llega al Leviatán, dice, ¿acaso va a hablarte con palabras amables? ¿Acaso va a comprometerse a ser tu esclavo de por vida? ¿Acaso convertirás al Leviatán en tu mascota, como lo harías con un pájaro? ¿Y le pondrás un cordel para que tus hijas lo paseen? Es tan ridículo. Y luego dice, si llegas a ponerle la mano encima, ese será tu fin. Entonces, creo que la idea es que el mundo de Dios es muy bueno. Es ordenado, tiene un orden. Pero hay realidades, aún en el mundo bueno de Dios, que te comerán vivo sin pensarlo 2 veces. Y no son malvadas. El Leviatán no es una criatura malvada aquí. Solo es un dragón marino incomprendido. Sí, es salvaje. Claro. Ya sea un monstruo real y olvidado, o sea un símbolo de los elementos impredecibles y caóticos que todavía existen en el mundo bueno de Dios, el punto es que el mundo de Dios es ordenado, pero sigue siendo salvaje y peligroso. La idea es,
¿El mundo es ordenado? ¿Es bueno? ¿Es un buen lugar para los seres humanos? Sí, pero el Leviatán te devorará en un segundo. Y Dios está orgulloso de esta Sí, criatura. quiere que la conozcan. Pero te hará daño. Dice cosas como, no puedo dejar de mencionar sus extremidades y su elegante apariencia. Tiene el lomo recubierto de hileras de escudos. Entonces, el punto es que aunque Dios crea algo que es peligroso para los humanos, eso no significa que no sea bueno. Sí, el mundo es un lugar peligroso para los humanos y eso no significa que no sea bueno. El Leviatán puede hacer estragos en tu vida, pero no es malvado. Dios no está enojado contigo, simplemente te cruzaste con un... Solo te metiste con el cocodrilo. Solo te encontraste con el Leviatán y te arruinó la vida. Estas criaturas existen en el mundo de Dios. Y el punto es que puede haber sufrimiento y tragedias que solo se deben a que el mundo sigue siendo un lugar crudo y salvaje, tal como lo experimentamos. No hay una idea escatológica aquí como, bueno, pero algún día el Leviatán será eliminado. Simplemente así es el mundo tal como lo conocemos. Claro, el Leviatán se acostará junto al Cordero. Sí, eso es Isaías. Bueno, en realidad Isaías dice, Dios aplastará al Leviatán y lo quitará por completo de su mundo bueno. Bien, ese es el final del discurso de Dios, esto del Leviatán. Bien. Entonces pensemos en el flujo de los discursos de Dios. Yo conozco profundamente el macrocosmos, cosas que tú jamás has concebido. Conozco íntimamente cada parte del mundo natural que tú crees conocer. Tal vez te gustaría gobernar el universo por un día, según tu visión de cómo debería hacerlo, y te darías cuenta de que es imposible. Y por cierto, el mundo es un lugar crudo y salvaje. Es bueno y ordenado, pero aún así es peligroso. Y eso es todo. Eso es todo lo que Dios tiene para decir. No es lo que uno esperaría que diga. No. Por eso, este libro ha atrapado la imaginación de la gente a lo largo de la historia. Es un libro increíble. Después Job le responde. Job respondió al Señor, capítulo 42, yo sé bien que tú lo puedes todo. Job quedó impactado con el recorrido virtual. No es posible frustrar ninguno de tus planes. Dios antes había dicho, ¿quién es este que oscurece mi consejo? ¿Quién es este que habla cosas que no alcanzo a comprender? Y Job dice, muy bien, había oído hablar de ti y pensé que entendía tu obrar, pero ahora te he visto. Esta es una conversión completa de su imaginación, una lección de humildad. Luego, el versículo 6 es sumamente difícil de traducir. ¿Porque tiene una de esas palabras que no se usan muy seguido? Y porque usa las palabras de una forma muy única. Primero dice algo como, por lo tanto, rechazo. Literalmente es yo rechazo. Pero hay distintas traducciones. Algunas dicen, me aborrezco. Pero otros intérpretes lo toman como, me retracto de las acusaciones que hice. El punto es que se retracta. Claro. Hay algo que dijo y ahora se retracta de eso. Luego dice, me arrepiento en polvo y ceniza, que sería como cambiar de parecer o de postura. Pero más allá de lo que esté pasando concretamente, como sea que se traduzcan estas frases, esas cuestiones son todo un laberinto, el punto es que Job declara un cambio de mente y de corazón. Elige la humildad ante Dios. Pero ahí no termina el libro. El libro termina con un epílogo donde Dios le dice a los amigos, estoy enojado con ustedes. Dios dice que está enojado con ellos, porque no han hablado de mí lo que es recto, como lo hizo mi siervo Job. Y uno se queda como, un momento. Bueno, entiendo lo de los amigos. Su teología era demasiado blanco y negro, muy simplista. Pero ¿qué quiere decir con eso de que Job habló lo que es recto? No puede referirse a todo lo que dijo. Claro, si hubiera dicho todo bien, Dios no lo hubiera confrontado. Sí, pero aparentemente algunas de las cosas que dijo Job sí estaban bien. Como que Dios no siempre gobierna el mundo de acuerdo con el principio de la recompensa justa, porque Job era inocente y sufrió, y Dios lo permitió. Y eso es cierto, y Dios reconoce que lo es.
Entonces Job después va y ofrece sacrificios para pedir perdón por la insensatez y los pecados de sus amigos, y luego... qué buen gesto. Sí, muy amable de su parte. Sí. Y dice, y el Señor restauró el bienestar de Job y aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Luego nos cuenta cuántos camellos y bueyes recibió, todos los hijos que tuvo y cómo los llamó, que sus hijas eran las más hermosas de todo el mundo antiguo, que vivió 140 años y que murió después de vivir una vida larga y plena. Para mí esto es súper interesante porque el punto es que nos lleva de vuelta al comienzo y nos hace preguntarnos, un momento, pensé que la idea era que Job conserve su integridad a pesar de todas sus pérdidas, pero al final lo recupera todo. Pero ahora interpretamos la recompensa de otra forma, porque nos damos cuenta de que no es que Dios tenga una deuda con Job, sino que se lo da como un regalo. Podría no habérselo dado. Ahora sabemos que, de la forma que Dios gobierna el mundo, podría haber hecho esto o no. Claro. Y por eso no interpretamos esto como una recompensa que Job se ganó. Ahora lo interpretamos como que Dios, en su sabiduría y generosidad, le concede a Job abundancia y el gozo que tenía antes. Y así es como termina el libro. Y entonces, volviendo al comienzo de nuestra conversación, el punto es que Job nunca recibe una respuesta. Nunca sabe por qué. Exacto. Y lo que pensábamos que estaba pasando al principio de la historia, que Dios solo lo estaba probando, no es la historia completa. Al final, el libro nos pide que nos demos cuenta de que en el universo pasan más cosas de las que percibimos o podemos comprender. Y también es un lugar que no encaja en nuestras categorías prolijas del bien y el mal. Porque si miramos al Leviatán, diríamos, esa cosa es un monstruo malvado. Sí, es cierto. Y Dios está ahí tranquilo y dice, la verdad, esa criatura es genial, pero no lo molestes. Y eso rompe nuestras categorías. Y luego al final llegamos al punto de, lo acepto. Me la creí demasiado. Sobreestimé mi capacidad de entender cómo funcionan las cosas. Voy a tener que confiar en ti. Y luego cuando Job llega a ese punto, se le restaura todo lo perdido. Pero no parece como una cuestión de prosperidad vacía, como haz lo correcto y Dios te dará salud y riqueza. Tal cual, sí. Todo lo que pasó destruye ese paradigma. Así que ahora la prosperidad no tiene correlación con su rectitud. Es un regalo. Y el crítico de Eclesiastés diría sobre eso, sí, a veces las cosas se dan bien, pero no siempre. Así que disfrútalo. Disfrútalo cuando te toque, pero no siempre será así. Y luego Proverbios dice, por eso debes hacer lo correcto, temer al Señor y apartarte del mal, porque eso es lo correcto. Digo, en conjunto, los 3 libros nos pintan ese retrato de teme al Señor, sé sabio, haz lo correcto. No siempre será un éxito, y en ese momento tendrás que aceptar cosas muy difíciles sobre ti mismo y sobre el mundo en que vives. Pero la sabiduría también tiene que ver con llegar a un lugar de humildad ante Dios y no exigirle que te dé una explicación sobre por qué las cosas son como son, como si acaso pudieras entender la explicación que te podría dar. Así que teme al Señor y cumple sus mandamientos. Al final, los 3 libros cooperan entre sí y nos ofrecen un retrato muy maduro sobre la vida buena y sabia. Me da la sensación de que este es un retrato difícil de aceptar para las personas de la actualidad, porque creo que tenemos algo de que... Sí, queremos entender las cosas. Sí, los humanos hemos hecho tantos avances en nuestra comprensión del universo, tan solo en los últimos 500 años. ¿Sí? O los últimos 50 años. Sí, es cierto, 50 años. Por alguna razón pensé en los avances que logró la imprenta desde hace 500 años. Claro, eso fue importante. Pero es cierto, también en el último medio siglo hubo mucho. Sí. Entonces, tenemos esa mentalidad de, oh no, creo que vamos a resolver esto en no mucho tiempo. Y no sé muy bien qué hacer con esa tensión, porque eso es cierto, pero después está la pregunta de, ¿no será que estamos creyendo que somos demasiado? Porque las mismas personas que están resolviendo ecuaciones matemáticas, descubriendo las constantes físicas y los nanosegundos después del Big Bang, también les cuesta ser fieles a sus parejas y cosas así. ¿Se entiende lo que digo? Son como cualquier otra persona. Enfrentan dilemas morales, toman decisiones estúpidas, beben demasiado.
Así que no hay un ser humano que no esté atado a la red de desafíos morales como todos los demás. Excepto Job. Sí, y en la visión bíblica, nuestras elecciones morales son parte de nuestra comprensión del mundo, al igual que nuestra habilidad de hacer cálculos matemáticos y producir tecnología. Eso está a la par de nuestra habilidad para tener integridad. Entonces, en ese sentido, las cosas no han cambiado tanto para la humanidad. Es cierto. Entonces, para Proverbios se trata de sabiduría. Siento que hay una palabra de Eclesiastés que iría bien aquí, pero ahora no me sale. Está lo del azar, la aleatoriedad. La muerte, el tiempo y el azar. Sí, la muerte, el tiempo y el azar. El sinsentido o lo absurdo. Pero en Job, la idea clave parece ser la humildad, ¿no? Sí, creo que va por ahí. La postura de humildad te permite encontrar la paz. Entonces pensamos en este anciano curtido por el tiempo, que tiene paz, pero que todavía siente pasión por la vida, solo que no se altera. Y de verdad cree que no tiene que preocuparse, aunque sabe que eso no significa que todo vaya a salir genial. Está esa contradicción. Como que debería estar de los pelos, porque en cualquier momento Dios puede encontrarse con otro Satán Sí. y decir, bueno, probemos de nuevo a Job, otro round. Pero no, él está en un lugar en que no le importa lo que le toque. Él entiende su lugar y está completamente en paz. Está preparado. Sin dudas, con sus discursos, Dios busca guiar a Job para que llegue a ese punto, sí. Y eso nos lleva de vuelta a lo que dijimos antes. El significado del libro no se encuentra en la escena celestial del comienzo. En realidad, la culminación del libro está en los discursos de Dios que llevan a Job a la humildad y al arrepentimiento final. Y de eso se trata. Con eso terminamos esta conversación con Tim sobre el libro de Job para este podcast. La resumimos en un corto video animado que puedes encontrar en YouTube. En nuestro canal, búscanos como Proyecto Biblia. Allí también están todos nuestros videos que son un orgullo para nosotros. También puedes visitar nuestro sitio web, proyectobiblia.com, y descargar nuestros videos de forma gratuita. Ok, Tim, creo que se vendrá algo interesante, ¿no? Exacto, sí. En enero nos metemos de lleno en la oración que enseñó Jesús, que algunos de ustedes conocen como Padre Nuestro. Qué tema tan pesado para nuestro viaje espiritual. A muchos, y me incluyo, nos cuesta la oración. Creo que lo que pasa seguido es que no sabemos qué decir o cómo decirlo. Bueno, es lo mismo que le sucedía a los discípulos de Jesús, según lo que vemos en los evangelios. Cierto. ¿Y cómo va a ser esta serie? Escuché que tendrá muchas sorpresas. Ya veremos. Esta va a ser una serie de 5 episodios. Y tenemos mucho contenido relacionado con esa oración. Estará muy buena y me entusiasma mucho compartirla con ustedes. Todo eso comienza en enero. Amigo, esto se va a poner muy bueno. Nos encontraremos entonces. Mientras tanto, pasa a saludarnos en Facebook. Estamos como Proyecto Biblia y en Instagram como Proyecto Biblia Oficial. Allí tendrás novedades sobre esta serie y podrás conocer más al respecto. Gracias por ser parte de esto. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Don Ángel y soy de Barranquilla, Colombia. Me encantan los podcasts del equipo de Bible Project. Al escucharlo me sumerjo dentro de las mismas historias y me ayuda a entender muchos contextos más claros en mi lectura bíblica. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com. Gracias por escucharnos.